¿Qué tal, amigas y amigos universitarios? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo más, otro episodio de su programa favorito, Universitarios Mexicanos. El día de hoy estamos bastante contentos, estamos bastante orgullosos, ya que vamos a tener un invitado bastante brillante, bastante inteligente, el cual nos va a brindar aportación acerca de la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Contaduría Pública y también la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. Para eso, licenciado Absalón, ¿qué te parece nuestro invitado? Muy buenas tardes y bienvenido. Licenciado Rafa, un gusto volver a compartir un capítulo más con usted, también con nuestra audiencia, con todos los que nos están viendo. Como ya reiteramos, este es un programa muy especial, tenemos un invitado bastante preparado en su rama, que nos va a estar compartiendo muchísima información valiosa para todos aquellos que van a empezar a estudiar la universidad, que están estudiando la universidad en Derecho, la licenciatura en Derecho. Y para todos aquellos que todavía no se deciden qué estudiar, qué mejor que este capítulo va a ser capítulo insignia para que puedan decidirse y tomar una decisión. Entonces, sin más, decirles que puedan ir por su bebida favorita, que nos sigan, que le den like a este capítulo y arrancamos, licenciado Rafael, un episodio más de Universitarios Mexicanos. ¿Qué tal, universitarios? Bienvenidos a un capítulo más. Estamos de manteles largos el día de hoy porque se encuentra con nosotros el licenciado Gonzalo Tecucuatzi Jiménez. Es muy preparado en su materia, cuenta con una licenciatura en Derecho, pero también una licenciatura en Contaduría Pública y una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. Licenciado, le damos la bienvenida esta tarde. Un gusto. Gracias, licenciado. Un gusto y muchas gracias por estar aquí. Gracias, licenciado. Pues muy buenas tardes a todos, agradezco la invitación. Gracias, licenciado Absalón Mesa. Gracias, licenciado Rafael Galicia. Un gusto por esta invitación. Como bien lo comentaba usted, cuento con la licenciatura en Contaduría Pública, cuento con la licenciatura en Derecho y asimismo cuento con la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. El inicio de mi desarrollo profesional lo inicio cuando todavía me encuentro en la universidad. Inicio con la licenciatura en Contaduría Pública, me adentro dentro de lo que es un despacho contable, empiezo a llevar lo que son personas físicas, personas morales, estos contribuyentes que están obligados a presentar sus declaraciones, a contribuir al gasto público, tal y como nos lo maneja el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción cuarta, que nos habla de las obligaciones de los mexicanos y nos dice que debemos de contribuir para el gasto público, así como de la federación, de acuerdo a lo que nos marcan las leyes federales, las leyes estatales y las disposiciones en materia municipal. Bueno, después de ello me adentro en la especialidad del ámbito de Derecho, en el cual me adentro igual en un despacho legal, jurídico, iniciando con la rama civil, la rama familiar, la rama mercantil y la rama laboral. Para esto nos adelantamos en una nueva reforma que se da a partir del año 2019, en la cual dejan de funcionar las juntas y nos adentramos a un juzgado y a un tribunal. De acuerdo a lo que nos marca el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos maneja dos apartados, el apartado A para el sector privado y el apartado B para el sector público. Dentro de lo que es el sector A, para el sector privado, propiamente se va a encargar lo que es un juzgado. Se crean los centros de conciliación y arbitraje. ¿Para qué se crean? Precisamente para agotar la etapa prejudicial, es decir, que todavía no interviene una autoridad, como lo es un juez. Entonces, nosotros para poder acudir al juzgado de lo laboral, debemos de contar con esta etapa prejudicial. Si llegamos a un convenio, en ese mismo centro de conciliación se va a firmar ese acuerdo. En caso contrario, este centro de conciliación nos va a emitir una constancia de no conciliación, la cual, como nos marca la ley laboral, la debemos de anexar junto con las pruebas, nuestra demanda y esta constancia. Ahora, asimismo, para el apartado B, de lo que es el sector público, es decir, trabajadores de gobiernos, nosotros debemos de acudir a un tribunal de conciliación y arbitraje, en el cual ya se va a manejar la etapa oral. Muy bien, pues agradecemos la trayectoria bastante amplia, vemos que tenemos un invitado bastante preparado y lo vamos a aprovechar bastante bien, licenciado.
Para esto vamos a iniciar con la ronda de las 3 preguntas de universitarios mexicanos de nuestra entrevista. Y vamos con la primera, maestro y licenciado. ¿Por qué decidió usted estudiar Derecho y Contaduría Pública? Gracias, licenciado. Agradezco su pregunta. Primero que nada, yo decido estudiar Contaduría Pública por mi gusto por los números y refuerzo este gusto por estudiar contaduría cuando me adentro dentro de un despacho contable, es decir, ya no solamente cuento con lo teórico, lo que se imparte dentro del aula, sino que lo veo en la práctica dentro de este despacho contable. Decido estudiar contaduría pública porque es una licenciatura muy bonita, muy práctica, que nos maneja un amplio campo laboral. Muy bien. Licenciado Absalón. Muchas gracias, licenciado Rafael. Licenciado Gonzalo, una pregunta para usted. ¿Por qué y en qué universidad decidió estudiar usted la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Contaduría Pública? Claro, gracias, licenciado. Agradezco su pregunta. Yo estudio la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala. Esto por recomendación familiar. Decido estudiar en esta universidad tan prestigiosa, con 27 años de experiencia, y asimismo estudio en esta misma universidad mi licenciatura en Derecho, por lo mismo de ya conocer la capacidad de esta universidad. Decido estudiar Derecho precisamente porque en el ámbito profesional de mi licenciatura en Contaduría Pública me toca un tema en el cual no dan entrada, no dan paso para que lo lleve a cabo un contador público. El requisito para acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa es propiamente un licenciado en Derecho. Es por ello que decido estudiar la licenciatura en Derecho y me adentro más a esta materia. Estudio la licenciatura en Contaduría Pública en la modalidad escolarizada, es decir, de lunes a viernes, durante 4 años. Y posteriormente, después de un año, me incorporo a la licenciatura en Derecho en la modalidad mixta, es decir, solamente tomo clases los días viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche y el día sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bien, pues una trayectoria bastante amplia de nuestro invitado, a lo cual me llamó algo la atención, licenciado, y fue que aquí cuentan con una amplia gama de docentes, lo cual es cierto, somos experiencia viva de ellos, licenciado Absalón. Y va ligada la pregunta a esto: ¿qué personaje histórico o familiar o también amistad lo motivó a usted a estudiar Derecho y la licenciatura en Contaduría Pública? Sí, licenciado Rafael, bueno, respondiendo a su pregunta, le quiero comentar que la persona que me inspira a estudiar la licenciatura en Derecho es mi papá. ¿Por qué? Él es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual da el título como abogado, notario y actuario. Él, a lo largo de su trayectoria y de su trabajo que se llevaba a casa, en ciertas ocasiones pedía el apoyo. Bueno, no tanto el apoyo, pero uno está ahí con la curiosidad de ver cómo se realiza este tema, cómo lo lleva a cabo, acompañándolo a su trabajo, que en ese entonces se ubicaba en el juzgado de lo penal, ubicado en la Loma Xicotenca. De ahí mi interés de todo este tema jurídico y mi gusto por estudiar la licenciatura en Derecho. De ahí me surge esa inspiración, licenciado. Muy bien, licenciado Absalón. Gracias, licenciado Gonzalo. En esta etapa, universitarios, vamos a empezar. Nuestro examen va a ser la primera etapa, que consta de 3 preguntas, el cual va a valer la mitad de la calificación, y posteriormente en la segunda etapa la otra mitad. Que hay que comentar, licenciado Absalón, es de cultura general. Claro, es un examen bastante importante para nuestro canal. Pues viene lo emocionante, licenciado Gonzalo. Adelante, licenciado Absalón, empieza con la sección. Y licenciado Gonzalo, vamos a empezar con la primera pregunta, y la pregunta dice así: ¿quién escribió la Odisea? Gracias, se me hace esta dinámica muy interesante, agradezco la pregunta. Es tema de cultura, y como bien lo dicen, y es más referente a la licenciatura en Derecho, porque nos dicen que debemos de estar preparados en diversos temas. Y respondiendo a su pregunta, está integrado por 24 cantos y lo escribe Homero. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto? Es correcto, así es. Muy bien, correcto. Muy bien, licenciado. Pues vamos con la siguiente pregunta. Primera pregunta buena y acertada. La segunda: ¿en qué continente se encuentra Ecuador? Ok, agradezco su pregunta, licenciado Rafael. Respondiendo a su pregunta, se encuentra en Latinoamérica. Bueno, específicamente en América. Creo que es más que obvio, Absalón, ¿no? ¿Qué dice producción? Sí, desde luego. Claro que sí, correcto. Correcto. Muy bien, licenciado Gonzalo. Vamos a pasar a la tercera y última pregunta, universitarios.
Y la pregunta dice así: ¿en qué año llegó Cristóbal Colón a América? Gracias, licenciado Absalón, agradezco su pregunta, muy interesante, obviamente de cultura general. Así es. Y la respuesta es que el Cristóbal Colón llegó en el año de 1492. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto, Absalón? Es correcto. Muy bien. Licenciado Rafa. Claro que sí, pues 3 preguntas buenas, 3 aciertos buenos. La verdad es que nos sorprendió nuestro invitado, no empezamos que hubiese respondido estas preguntas. Felicidades, maestro. Gracias, licenciado. Para esto, pues continuamos con nuestra ronda de preguntas de universitarios mexicanos, con nuestra entrevista. Y la siguiente pregunta va encaminada a lo siguiente, licenciado. Desde su punto de vista, ¿qué características debe de tener un estudiante de educación media superior o aspirante que quiera estudiar la licenciatura en Derecho y Contaduría y por qué? Muy bien, agradezco su pregunta, licenciado Rafael. Contestándola, le puedo decir que debe de contar con ciertas características, como lo es la responsabilidad, el compromiso y algo muy importante, que sean los estudiantes autodidactas, porque no basta solamente con que acudamos a la mejor universidad, sino que depende mucho de nosotros, de nuestro interés. La licenciatura en la cual nosotros nos gustemos desempeñar, que gustemos estudiar, debemos siempre de estar en continuo estudio, y más no me lo podrán mentir, licenciado Absalón, licenciado Rafael, que en esta licenciatura propia de Derecho hay que estar en constante actualización, sí, no solamente en nuestra materia, que nos especialicemos, sino que hay que estar siempre a la vanguardia, estar en la mayoría de temas y propiamente lo que nos ocupa para nosotros, nuestro día a día, los problemas de la sociedad. Claro que sí, pues antes de que pasemos con el licenciado Absalón, me llamó mucho la atención algo que usted comentó y es estar a la vanguardia. En este caso sabemos que usted es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, por supuesto va ligado mucho a la licenciatura en Contaduría. Y la pregunta es la siguiente: a la vanguardia en este tipo de licenciatura y en maestría, ¿cómo deben de estar nuestros aspirantes? Pues sí, licenciado, gracias. Estos estudiantes propiamente que están en una etapa media superior deben desde su formación llevar un buen promedio, ser muy responsables, tener estas características propias de lo que va a distinguirlos en esta licenciatura, como lo es la contaduría pública. Hay que cumplir tiempos, hay que cumplir con las disposiciones que nos marcan nuestras leyes, nuestros reglamentos y nuestras reglas de carácter general. En materia de contaduría pública, lo que es la resolución miscelánea fiscal, y propiamente en la licenciatura en Derecho, todas aquellas leyes, reglamentos, nuestra constitución política y ir de la mano de nuestros tratados internacionales. Muy bien, gracias, licenciado Absalón. Muchas gracias, licenciado Gonzalo. La siguiente pregunta va muy ligada y es: ¿qué es, para qué es y qué es lo que hace un abogado? Claro, agradezco su pregunta, licenciado Absalón. Adelante. Respondiendo a su pregunta, le puedo decir que un abogado es propiamente aquel profesionista que se desarrolla dentro del ejercicio de las leyes, tal cual nos lo marca en nuestra Constitución y de la cual emanan todas ellas. Nosotros debemos de apegarnos propiamente a lo que son las leyes, disposiciones y reglamentos. ¿Por qué? Nosotros debemos de abordar todas aquellas problemáticas que presentan día a día nuestra sociedad. Entonces, nosotros debemos de prepararnos, ya sea en una sola materia o en el caso específico del asunto que nos llegue, porque nosotros nos vamos a distinguir de aquellos profesionistas siempre y cuando desarrollemos de la mejor manera el asunto, siempre con una respuesta favorable, con una solución lo antes posible y dando siempre la cara a nuestros clientes de la mejor manera, con buenos resultados, y eso es nuestra mejor recomendación. Muy bien, en base a esto y antes de pasar con la tercera pregunta, mencionó usted muy cierto la Constitución en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, pero en este caso en la contaduría pública también yo le quiero preguntar: ¿qué es, para qué es y qué es lo que hace un contador público? Perfecto, gracias licenciado Rafael por su pregunta. Derivado de lo que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como les mencionaba al principio, en nuestro artículo 31 nos habla de lo que son nuestras obligaciones como mexicanos, y específicamente dentro de nuestra fracción cuarta nos dice que debemos de contribuir al gasto público para la federación, las entidades en las que residamos, así como de nuestros municipios, de acuerdo a lo que nos marcan nuestras leyes, nuestros reglamentos,
ya sea en los 3 niveles, federal, estatal y municipal. ¿Por qué nuestra obligación? Porque así nos lo marca nuestra Constitución Política. Y de esta Constitución emanan más leyes, como lo es el Código Fiscal de la Federación, nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta, nuestra Ley del Impuesto al Valor Agregado, nuestra Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y aquellas otras disposiciones de carácter general, como les mencionaba también la Resolución Miscelánea Fiscal, que cada año está en constante modificación y debemos de pegarnos a ella. Bien, universitarios mexicanos, pues estamos viendo una entrevista bastante interesante de nuestro invitado. La verdad es que nos sorprende bastante, un profesionista bastante inteligente, pues ¿qué podíamos esperar? Es así que vamos a pasar con la tercera pregunta, pero antes de eso déjenme decirles que ya vamos con la sección del licenciado Absalón, que se llama Reconoce a tu personaje, y en unos momentos el licenciado pues lo vamos a poner un poquito en aprietos para que lo reconozca. Es así que la pregunta es, ¿qué tan importante es el derecho en la vida cotidiana de las personas y en la sociedad? Y también al mismo tiempo, hablando de la contaduría pública, ¿qué tan importante es la licenciatura en contaduría pública en la vida cotidiana de las personas y también la sociedad y por qué? Sí, gracias por su pregunta, licenciado Rafael. Respondiéndola, le puedo mencionar que el derecho es muy importante en la vida cotidiana porque este derecho nos va a regular las acciones externas, es decir, las acciones que nosotros realizamos día a día. Una materia específicamente clara que regula estas actividades externas es propiamente el derecho penal. ¿Cierto, licenciado? Así es. Muy bien. Este derecho penal nos regula las acciones externas y propiamente nos sanciona imponiéndonos multas y la privación de nuestra libertad. Asimismo, quiero comentarles que de igual forma la contaduría pública es muy importante en nuestra vida cotidiana porque nosotros vamos a poder dar cumplimiento cabal a nuestras contribuciones. Vamos a estar al día con el SAT, es decir, nosotros vamos a presentar nuestras declaraciones, nuestros avisos, nuestra información de manera en tiempo y forma. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros, si no damos cumplimiento, vamos a ser partícipes de una carta de invitación o en su defecto de una sanción. ¿Cómo se le conoce a esta sanción? Es una determinación de un crédito fiscal. ¿Y qué es un crédito fiscal? Pues el crédito fiscal es un derecho que tiene la autoridad fiscal de hacer el reclamo de nuestras declaraciones, de nuestro pago. ¿Por qué se da este pago? Porque nosotros no presentamos nuestras declaraciones en tiempo y forma, pero hay una presentación que se le conoce espontánea. ¿Qué quiere decir esta presentación espontánea? Que nosotros vamos a dar cumplimiento a nuestras declaraciones antes de que la autoridad nos lo requiera. Aunque nosotros lo estamos haciendo fuera de los plazos establecidos, como lo son las declaraciones provisionales y definitivas que se presentan a más tardar el día 17 de cada mes, nosotros podemos hacerlo de manera espontánea sin que la autoridad nos lo requiera. Pero ¿qué pasa si la autoridad nos lo requiere? Nosotros, además de presentarlo el importe que está establecido en la declaración, vamos a presentar una actualización. Vamos a tener que realizar el pago de unos recargos, de una actualización y asimismo y de manera propiamente dolosa una multa. Y ahora viene algo muy interesante. Para esta materia fiscal ya está trabajando de la mano con la materia penal. Entonces ya no solamente va a ser una multa económica, sino que también podemos ser acreedores de la privación de nuestra libertad, que está consagrada propiamente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Claro que sí, pues antes de pasar con la sección del licenciado Absalón, tengo una pregunta para usted, contador, y es la siguiente. En este caso habló usted acerca de sanciones. ¿Qué tipo de sanciones se pueden hacer acreedor de las personas, en este caso cuando incumplen la ley o tienen algún tipo de dificultad conforme a nuestras leyes? Claro, licenciado, gracias por su pregunta. Contestándole, le puedo decir que las sanciones son de manera económica y propiamente nuestro Código Fiscal de la Federación, que emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos marca el rango. Hay distintos tipos de rango de estas multas económicas, depende de nuestra infracción. Entonces, por ejemplo, podemos hacer omisión de nuestra declaración, podemos hacer la omisión de registrarnos ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra omisión es el pago de las declaraciones, porque aunque nosotros ya presentamos las declaraciones, no cumplimos con el pago correspondiente. Y de eso se derivan las multas que van de diversos rangos económicos.
Muy bien, pues un buen consejo para todos nuestros universitarios y la sociedad en general. Licenciado Absalón. Gracias, licenciado Rafael. Antes de pasar con la sección, licenciado Gonzalo, una pregunta que siento que muchos de los que nos están viendo a través de su teléfono o pantalla también se han de estar haciendo, y es la siguiente. ¿Cuáles son las multas más frecuentes que llega a impartir el SAT a los contribuyentes? En su experiencia, ¿qué es lo que más ha visto? Claro, gracias licenciado por su pregunta. Le puedo decir que las multas más frecuentes es por la omisión de nuestras declaraciones mensuales. Estas declaraciones son definitivas o provisionales. Esto deriva de que para el ámbito fiscal todos somos contribuyentes, pero existen personas físicas y existen personas morales. Propiamente para las personas físicas en su mayoría, las declaraciones se tienen que presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente en el cual realizamos nuestras operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? Manejamos ingresos, manejamos gastos y de ello nos va a dar una diferencia que le conocemos como base. Sobre esta base se va a calcular el impuesto, llámese impuesto sobre la renta, llámese IVA o llámese IEPS, por ejemplo, que son impuestos a nivel federal. Muchas gracias, licenciado. Una gran aportación, de mucho aprendizaje para todos los que nos están viendo ahí en su casa. Bien, le agradecemos al licenciado el gran aporte que ha tenido con nosotros. Es de gran conocimiento para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Y en este momento, universitarios, vamos a pasar con la siguiente sección que ustedes ya conocen, que se llama Reconoce al personaje, en donde el licenciado Gonzalo se trata de que aquí en pantalla le vamos a colocar dos personajes y usted va a tener que reconocerlos y dar una pequeña reseña de qué es a lo que se dedican. Entonces, le pedimos a la producción, por favor, Producción, que adelante, empiece con la a primera trabajar a imagen. los personajes y vamos a ir con nuestro primer personaje que aparece en pantalla. Y es... Gracias, licenciado Absalón. Es el licenciado Miguel Carbonell. ¿Qué dice la producción? Pues es más que obvio, ¿no, Absalón? Así es. Correcto. Correcto. Muy bien, vamos a pasar con el segundo personaje. Licenciado, redoble de tambores, por favor, producción. Y el personaje es... El siguiente. Ok, licenciado, gracias. Ya tiene sus años y es Sir Luca Pacioli, si no me equivoco. Producción, ¿está bien? ¿Ahí qué dicen? Correcto. Perfecto. Muy bien, licenciado. Le agradecemos mucho la aportación en este momento y le dejo al licenciado Rafael que vamos a seguir con la última etapa del examen de cultura general de universitarios mexicanos. La verdad soy concreto, no pensé que fuera a adivinar estos personajes, pero pues, vamos con la siguiente etapa. Adelante. Póngase usted atento, vamos con la etapa última de universitarios mexicanos. Sí, Con esto licenciado. saca 10, licenciado. Excelente, vamos por el 10. adelante. La primera pregunta, universitarios mexicanos, es la siguiente. Defina qué es el derecho fiscal. Híjole, una pregunta demasiado interesante. El derecho fiscal lo puedo definir como el conjunto de leyes propiamente en materia fiscal que se van a encargar de la regulación de la contribución que nosotros como contribuyentes debemos de hacer al fisco. Muy bien, correcto, más que correcto. Es Licenciado correcto. Absalón. Agradecemos al licenciado Gonzalo la aportación que ha tenido con nosotros y antes de pasar a la segunda pregunta del examen de universitarios mexicanos, licenciado Gonzalo, me gustaría hacerle la siguiente pregunta que creo que también muchos que nos están viendo se han de estar haciendo y es, una persona, un licenciado que ya litiga, que ya está trabajando en su ámbito profesional, ¿cómo es que hace su declaración de impuestos ante el SAT? Agradezco su pregunta, licenciado Absalón. Contestándole le puedo decir que una vez que nosotros egresamos de la licenciatura nos hacemos esa misma pregunta. ¿Y ahora cómo voy a enterar mis impuestos ante Hacienda? La respuesta es que nosotros debemos de solicitar una cita. Esto para poder ir a darnos de alta, dar todos nuestros requisitos, domicilio fiscal, nuestro nombre y que ellos nos puedan tomar datos digitales, datos bioelectrónicos y a su vez nosotros poder adentrarnos en lo que es nuestro régimen fiscal. El régimen fiscal existe para personas físicas y para personas morales. Propiamente para lo que es una persona física, al darnos de alta, estamos obligados a presentar nuestras declaraciones dentro del día 17 del mes siguiente. A su vez, nosotros estamos obligados a presentar una declaración anual.
Esta declaración anual tiene el plazo de presentarse una vez concluido el ejercicio. Ejercicio se maneja desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Una vez concluido este ejercicio, licenciado, nosotros tenemos como personas físicas a más tardar el día 30 de abril para presentar nuestra declaración anual. Entonces tenemos esos dos tipos de obligaciones, propiamente nuestra declaración mensual y nuestra declaración anual. Excelente, licenciado Gonzalo. Muchas gracias. Creo que sí, como usted bien mencionó al principio, uno cuando termina la carrera es esa pregunta. Y ahora, yo como me doy de alta ante Hacienda, la preocupación de saber si no estoy evadiendo algún impuesto y posteriormente vienen y nos hacen ese cobro. Pero vamos a pasar con la segunda pregunta del examen universitarios y la pregunta dice así, licenciado. ¿Cuál es el artículo constitucional que nos habla del derecho fiscal? Gracias, licenciado Absalón, por su pregunta. Contestándola, le puedo decir que el artículo constitucional que nos habla propiamente del derecho fiscal es el artículo 31, específicamente en su fracción cuarta, donde nos habla de la contribución para el fisco. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto? Correcto. Excelente. Felicidades, licenciado Gonzalo. Gracias, licenciado Absalón. Vamos con la tercera pregunta, maestro, y es la siguiente. Sabemos que el derecho fiscal es una rama bastante amplia. La verdad es que es de bastante conocimiento y también de suma importancia para todos los abogados. No solamente para los abogados, sino, como lo comentó usted, de empresas, personas físicas y morales, que en base a ello pues pagamos impuestos, pagamos también créditos fiscales, se hacen este tipo de operaciones, algo bastante importante para nuestra sociedad. Es así que la tercera pregunta, y ya con esta finalizamos el examen. Vamos con todo, maestro. Adelante, licenciado. ¿Qué es el ISR? Y háblenos un poco de él. Gracias, licenciado Rafael, agradezco su pregunta. Contestándola, le puedo decir que el ISR es el impuesto sobre la renta, antes llamado impuesto sobre el activo. Este impuesto se encuentra dentro de la clasificación de los impuestos directos. ¿Por qué impuestos directos? Porque este impuesto, independientemente de la actividad en la cual nosotros nos desempeñemos, ya sea oficio o profesión, debemos de contribuirlo. ¿Qué nos marca propiamente su artículo primero? Y nos dice en el primer supuesto que todos los mexicanos que residamos en territorio mexicano debemos de contribuir. El segundo supuesto nos dice que siendo extranjeros pero tenemos un domicilio fiscal dentro del territorio mexicano, estamos obligados a pagar este impuesto. Y por último, el tercer supuesto para pagar este impuesto nos dice que propiamente seamos extranjeros y aunque no tengamos un domicilio establecido en territorio mexicano, pero nuestra riqueza provenga de territorio mexicano, debemos propiamente de contribuir a este gasto. Por eso es un impuesto directo, porque propiamente, dependiendo del oficio o profesión, todos debemos de pagarlo. Muy bien, licenciado Absalón, pues vamos con la calificación universitarios mexicanos. ¿Qué es lo que dice producción? Por favor, si nos puede estar apareciendo en pantalla la calificación. Redoble de tambores, por favor. La calificación de 10 preguntas. El licenciado contestó 10. La calificación es 10 de 10, según la producción, ¿es correcto? Muy bien, pues a lo cual aplaudimos. Muchas felicidades, licenciado. La verdad es que un gusto, un placer de que nos pueda dar este aporte. Y vamos a pasar, universitarios, a la última etapa. Que aclaramos, licenciado Absalón, antes de pasar, a mí me surgió una duda, es acerca de los impuestos, y espero que nos las pueda usted responder. Con mucho gusto, licenciado. ¿Qué diferencia hay entre el ISR y el IVA? Claro, excelente pregunta, licenciado Rafael. Como les mencionaba, el impuesto sobre la renta se encuentra dentro de la clasificación de los impuestos directos y el impuesto al valor agregado, conocido como IVA, propiamente se encuentra dentro de la clasificación de los impuestos indirectos. ¿Por qué impuestos indirectos? Porque solamente vamos a realizar el pago de este impuesto si caemos en el supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Solamente si realizamos ciertas actividades que propiamente nos marca el artículo primero de esta ley. Por ejemplo, la enajenación de bienes y servicios, la prestación de servicios profesionales y, por ejemplo, la importación. Solamente si nosotros realizamos ese tipo de actividades debemos de pagar este impuesto. Propiamente por eso cae dentro de la clasificación de impuestos indirectos, que asimismo aplica para el impuesto especial sobre producción y servicios.
esta clasificación son impuestos indirectos porque propiamente los vamos a pagar única y exclusivamente si caemos dentro de la actividad que propiamente nos marca cada ley dentro de su artículo primero. Muchas gracias, maestro. Adelante, licenciado Absalón. Gracias, licenciado Rafa. La verdad, una gran aportación, licenciado Gonzalo. Nos ha nutrido mucho toda esta información que nos ha vertido en esta tarde. Y, universitarios, vamos a pasar a la última ronda de preguntas de esta entrevista. Y la primera pregunta dice así: licenciado Gonzalo, ¿nos podría decir 5 razones para estudiar la licenciatura en Derecho y Contaduría Pública en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala? Claro, licenciado Absalón, gracias por su pregunta. Las 5 razones serían, primero que nada, el reconocimiento de esta universidad, su prestigio, la antigüedad que ya tiene, estos 27 años de trayectoria. Propiamente estos planes de trabajo, estos programas, son un gran aporte. Específicamente, no tenemos una terminal, pero nos enfocamos en todas las áreas. Esto quiere decir que ustedes propiamente en el área que por el área que se decidan, propiamente van a poder desarrollarla de manera, una vez que egresen, de manera excelente, de manera muy fácil. El costo de nuestras colegiaturas prácticamente está muy accesible, es propiamente una de las más económicas colegiaturas y propiamente sus modalidades son muy prácticas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 modalidades. Podemos contar con la modalidad escolarizada, que se presta para alumnos que recién egresados de su preparatoria, y a su vez contamos con una modalidad mixta que propiamente nos permite seguir laborando, seguir desempeñándonos, porque únicamente acudimos a clases 2 días a la semana, como ustedes bien ya lo saben. Esas serían nuestras razones para poder estudiar tanto Derecho como Contaduría Pública. Pues razones bastante factibles, bastante ciertas. Nosotros somos ejemplo vivo de ello y también sobrevivientes, porque hay que comentarlo. Es una calidad bastante buena y amplia la que ofrece el Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala. Vamos con la siguiente pregunta, universitarios mexicanos. ¿Y qué significa para usted trabajar en una universidad? En este caso, trabajar para el Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala. Gracias por su pregunta, licenciado Rafael. Respondiéndole, le puedo decir que esto representa una gran responsabilidad, porque está a nuestro cargo jóvenes que se están en formación para su vida profesional, jóvenes que están en una universidad, que propiamente son recién egresados de una preparatoria, pero nosotros debemos de acompañarlos, de ser sus guías, de estar todo el tiempo detrás de ellos, siguiendo su camino para que propiamente puedan concluir con su licenciatura y, una vez concluida o antes, puedan incorporarse a la vida profesional y desarrollarse propiamente, desarrollar aquella licenciatura que sea de su agrado y propiamente siempre con ética. ¿De acuerdo, licenciado Absalón? Excelente, licenciado Gonzalo. Vamos a pasar, universitarios, con la tercera y última pregunta, y la pregunta dice así: licenciado Gonzalo, ¿usted qué consejo le daría a aquellas generaciones que quieran estudiar la licenciatura en Derecho y Contaduría Pública, pero también a aquellas personas que ya están estudiando? Claro, gracias por su pregunta, licenciado Absalón. Respondiéndola, le puedo comentar que el consejo que yo les daría a los estudiantes propiamente que se encuentran ahorita en este momento y propiamente se van a abordar en un futuro, que deben de ser propiamente sus propios maestros. ¿Qué quiere decir esto? Que sean autodidactas, que ellos mismos no se conformen con lo que se les imparte en la universidad. Propiamente no depende todo de la universidad, sea la mejor o no, depende propiamente del estudiante. La licenciatura que elijan, ya sea Derecho o Contaduría Pública, depende mucho de ellos. ¿Y qué deriva de esto? Que no se conformen solamente con lo que se les imparte dentro del aula, sino que también se adentren a la vida profesional, es decir, aplicar todos ellos conocimientos teóricos en la práctica y así dar un mejor resultado y solución a los problemas que se dan día a día en la sociedad. Excelente, licenciado Gonzalo. Cabe recalcar, y me gustaría recalcar en este momento, que es verdad que la universidad no hace al profesionista del todo, pero dentro del Centro de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala, en las 2 modalidades con las que cuenta, la verdad es que se adapta bien para todas las necesidades, ya sea que tú estés terminando tu preparatoria o tú ya estás ejerciendo alguna carrera de contaduría o alguna otra semejante y quieras estudiar. También los fines de semana hay un espacio abierto para ti que se adapta a ti, ya sea los viernes en la tarde y los sábados en la mañana.
Licenciado, una gran aportación, nos llena de orgullo, lo hablo por el licenciado Rafael y por mí, tenerlo en esta tarde, una gran cátedra que nos ha impartido. Y le dejo el espacio al licenciado Rafael. Claro que sí, vamos con la siguiente pregunta. Llegamos a la parte nostálgica, universitarios mexicanos, una gran aportación brillante de nuestro invitado, Así el es. licenciado y maestro Gonzalo Tecocuatzi Jiménez. Y vamos a pasar con esta última pregunta, maestro, que es la siguiente. ¿Qué le diría a su yo de hace 10 años? Le agradezco mucho su pregunta, licenciado Rafael. Contestándole, le puedo decir a mi yo de hace 10 años que hoy se está realizando, que hoy está cumpliendo ese sueño de poder haber concluido una licenciatura. Y no solamente está concluyendo una licenciatura, sino que está concluyendo la licenciatura en Contaduría Pública, la licenciatura en Derecho y propiamente avanzó un escaloncito más, lo que es la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo, que refuerza ambas licenciaturas y robustezco mi conocimiento. Eso le diría. Muy bien, licenciado Absalón, ¿algo que agregar a esta pregunta que acabo de hacer al maestro? Excelente, esto creo que nos deja un aprendizaje de que no solamente nos quedemos con lo que aprendemos en el aula, sino como bien hace rato comentaba el licenciado Gonzalo, que por nuestra parte también nosotros ejerzamos lo que estamos viendo, también estudiemos más al fondo, porque hay muchas cuestiones que cuando salimos a la práctica y en la vida laboral ya no tenemos tiempo de estudiar, hay muchas preguntas que nos vamos a estar haciendo, y si no es en ese momento, cuando estamos dentro del aula, cuando somos todavía estudiantes y tenemos la oportunidad de buscar y de informarnos más, una vez que salimos ya es mucho más complicado. Entonces, licenciado Rafael, licenciado Gonzalo, un gusto haber estado en esta tarde con ustedes. Vamos a pasar a la siguiente etapa y le dejo el tiempo al licenciado Rafael. Bien, universitarios mexicanos, pues ha acabado nuestro programa. Hemos tenido un conocimiento bastante amplio, bastante importante, pero sobre todo bastante atractivo de nuestro invitado, el cual nos dejó con la boca abierta y bastante satisfechos, ya que el conocimiento que nos brindó la verdad es que es de suma importancia tanto para los estudiantes de educación media superior como para los universitarios, pero no solamente eso, también para la sociedad en general, hombres y mujeres que día a día se esfuerzan por tener sus empresas, por tener algo particular, su patrimonio propio, y que con esta información, por supuesto, que nos acaba de brindar nuestro maestro, les va a ser de bastante ayuda para que paguen sus impuestos a tiempo, para que puedan apoyarse en todos los sentidos, en cuestión contable y también en cuestión jurídica. Es así que, licenciado Gonzalo, me dirijo a usted. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa, es una aportación que vamos a recordar en nuestro programa por bastante tiempo. Es egresado orgullosamente del CEST Universidad. Es así que hacemos entrega del reconocimiento a nuestro invitado, al maestro Gonzalo Tecocuatzi Jiménez. Licenciado Absalón, adelante. Licenciado Gonzalo, entregamos el reconocimiento a usted. Sí, pues les agradezco mucho, licenciado Rafael Galicia, licenciado Absalón Mesa, por esta invitación, por este espacio que me dan para brindarles esta información. Le agradezco mucho la entrega de este reconocimiento y el espacio en su programa Universitarios Mexicanos. Muy bien, licenciado Absalón, algo que Le agregar. agradecemos, licenciado Gonzalo. Recordarles, universitarios, que vayan y nos sigan en las diferentes redes sociales en donde estamos activos: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Aquí abajo también les va a estar apareciendo las redes sociales del Centro de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala y sus números de contactos para que todos aquellos que quieran empezar a estudiar la universidad, qué mejor que empezar ahora y qué mejor que empezar en el CES Universidad. Bien, pues esto fue Universitarios Mexicanos. Nuevamente agradecemos, maestro Gonzalo, licenciado Absalón. Recuerden que semana con semana vamos a estar sacando secciones, nuevos programas con diferentes invitados, por supuesto. Y no olviden suscribirse, como lo comentó el licenciado Absalón. Un gusto y placer estar con todos ustedes. Estamos a la orden.